Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy tenemos la satisfacción de compartir este espacio con uno de los luchadores cubanos dentro de Cuba más prominentes que hay en este momento. Me refiero a Antonio Rodiles, director de Estado de SAT. Rodiles, director de Estado de SAT. Bienvenido, Rodiles, es un placer que estés aquí. Y para ser cubano, eres un hombre que te expresa con una parsimonia fantástica. Tus análisis, los compartas, no los compartas, siempre llevan a reflexionar. Y por eso mi primera pregunta es, ¿qué perspectiva tienes tú en estos momentos como oposición enfrentado a los cambios? Porque quiera el castrismo, no los quiera, se están generando dentro de Cuba. El castrismo ha perdido mística, vamos a llamarle mística revolucionaria, mística religiosa, porque en definitiva estos procesos así tienen algo de religiosidad. Como decía la filósofa Simone Weil, el marxismo es una religión inferior. ¿Cómo tú ves esa perspectiva en estos momentos? Bueno, primero que todo, Albertini, gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un placer compartir contigo. Y yo te voy a responder la pregunta, quizás te sorprenda. Yo diría que el castrismo pasó de la mística de guerrilleros, de esos individuos en los 60, los 50 con las barras, religiosidad. de esa religiosidad a una mística, yo la llamaría reggaetonera. ¿Y por qué te digo eso? Si tú ves ahora mismo la proyección de los supuestos líderes de la revolución cubana, de la seguridad del Estado, de los agentes del Ministerio del Interior, muchos de ellos a mí me gusta catalogarlo como reggaetoneros tardíos. O sea, son individuos quienes reprimen, son individuos, hay veces con los dientes de oro, tatuajes, una proyección que realmente dista mucho de lo que ellos querían mostrar de lo que sería el supuesto hombre nuevo. Y en cierta medida, ellos tuvieron esa mística por los años 60. Sí, la tuvieron, sin duda la tuvieron. Hubo muchos de aquellos represores que cometieron grandes asesinatos, sin embargo estaban convencidos que estaban labrando un futuro. Estos individuos ahora en Cuba no se proyectan así. En Cuba existe todo un oportunismo que tiene que ver con la sobrevivencia y simplemente van detrás de tener algunas prerrogativas distintas a las que tienen el pueblo, algunos beneficios. Quizás tener una motocicleta, un teléfono celular, una casa en la playa, y eso evidentemente se muestra en la proyección de ellos. Y eso no los hace débil frente a ustedes. Totalmente. Por ejemplo, cuando tú has estado prisionero, que te han sometido a días de interrogatorio, de maltrato, cuando te enfrentas con un represor de esto, ¿qué tú ves en él? ¿Cómo reacciona frente a ti? Yo veo puro oportunismo, como te decía. No son personas que estén para nada convencidas. Pero están conscientes de que están haciendo mal. Sí están conscientes, pero han asumido que eso es una forma de vida. Y eso es muy perceptible cuando uno conversa con estos individuos, cuando en la confrontación con ellos es muy perceptible de que ellos están haciendo las cosas por pura conveniencia y oportunismo. Y eso, como tú bien decías, le da una debilidad al régimen porque en los momentos en que el país y la situación interna se está haciendo cada vez más crítica, donde el cubano ya ha ido rompiendo esa tremenda barrera del miedo que tuvo durante décadas, que no se atrevía a decir nada, que en la casa estaba aquella frase que decían las paredes tienen oídos, todas estas cosas. En este momento es evidente que el pueblo está rompiendo todo esto y en los espacios públicos, en un autobús, en un automóvil, en un taxi colectivo, en cualquier espacio público uno se encuentra personas quejándose abiertamente de la realidad que se está viviendo y el desastre que existe en nuestro país. Antonio Rodiles, hay un documento
que se proclamó en el exilio el 20 de mayo, sin embargo se hizo público el pasado día 30 en la casa de El Preso, que estabas presente tú, estaba Nancy Pérez Crespo, otros dirigentes más. Desobediencia y rebeldía. Ustedes plantean una serie de puntos. ¿Cómo piensan ustedes instrumentar estos puntos dentro de Cuba? ¿Y cuáles son los puntos más importantes que hay en este documento? Mira, el enfoque del documento, Albertini, es primero el desconocimiento del régimen. A mí me parece que 60 años después, no estamos hablando ni 10, ni 15, ni 20 años. Estamos hablando de 60 años, que es un periodo extremadamente largo donde han pasado muchísimas cosas en este planeta, donde lo que es la democracia ha evolucionado con el ritmo que se esperaba. Sin embargo, Cuba está estancada en el tiempo, hay un estanco donde todos los aspectos económicos, políticos, sociales, incluso han retrocedido. Es por eso que nos parece que el punto principal, el punto de inicio, es el desconocimiento del régimen, y a partir del desconocimiento del régimen plantear la caída de esa tiranía como el punto inicial para transitar a una democracia. Me parece que es un error seguir hablando de que posiblemente el régimen implementa algunas reformas o que pueden ocurrir transformaciones, y a partir de esas supuestas transformaciones entrar en un proceso de democratización. O sea, que tú no estás de acuerdo con eso que en algún momento dado llamaron oposición leal. No, para nada. Yo creo que eso no existe al final. Yo creo que eso son creaciones del propio régimen, o que el régimen en algunos casos... Por cierto, surgió del sector católico esa definición, oposición leal. Sí, es completamente contradictoria. O sea, si es oposición, ¿leal a qué? ¿Es leal a la democracia, es leal al pueblo, o es leal al régimen? O sea, ese término leal solamente me recuerda al señor Eusebio Leal, que es muy leal. Que es muy leal, demasiado leal al régimen. Yo siempre lo llamo el narrador de la corte, me gusta nombrarlo yo. Pero te decía, a mí me parece que el momento que estamos viviendo amerita de que haya una posición vertical, una posición frontal. Y creo que los demócratas cubanos tenemos que asumir el lenguaje en su medida, decir las cosas por su nombre, sin miedo, completamente de frente, porque en los últimos tiempos quizás eso que se llama ser políticamente correcto nos limita en poder manifestar realmente lo que sentimos. Me parece que esta dictadura, que es una dictadura atroz, es una dictadura que tiene un récord realmente muy lamentable para nuestro país en todos los sentidos, debe ser rechazada, deslegitimada, y a partir de eso empezar a pensar qué vamos a hacer. Por eso es el punto número 1 de este documento. Tú me haces pensar en algo, y en estos 60 años, el daño antropológico y transcultural que le han hecho a Cuba ellos, nunca sucedió. Nuestras guerras de independencia, iniciadas en el 1868, culminadas en el 1898, porque vamos a contabilizar tanto la guerra grande como la chiquita, como la que Martí llamó justa y necesaria, no le causó a la población cubana este enorme daño, porque el español, que cometió atrocidades también, tenía nuestra misma cultura, nuestra misma religión y los mismos valores, tanto patrios como familiares. Pero esta gente lo alteraron todo. Es que, Albertini, estos individuos no tienen valores. El único objetivo de ellos es el poder por el poder. Y ni siquiera parte del poder. A mí me gusta siempre decir que ellos quieren todo el poder. Y eso es lo que les crea una especie de lógica en la que pueden arrasar con todo para lograr su objetivo. Y de ahí que te comentaba, me parece que el punto número 1 tiene que ser ese desconocimiento, y el desconocimiento de cualquier tipo de maniobra, porque todo esto de que supuesto hicieron un proceso de elecciones, que todos sabemos que es una farsa total, de que ahora aparentemente hay otro individuo que no tiene el apellido Castro, que es el presidente, cuando todos sabemos que eso es un juego. Y Osvaldo Dorticós también tuvo... Osvaldo Dorticós, bueno, periodo. Urrutia primero y después Osvaldo Dorticós, y sabemos incluso Dorticós cómo terminó, suicidándose. Entonces, esta persona, Díaz-Canel... Suicidándose con la pistola que le puso Ramiro Valdés. ¿Quién sabe quién se la puso? Pero evidentemente algo ocurrió,
y este individuo ya estaba desde hacía un tiempo echado a un lado y después que lo habían usado en los momentos que ellos necesitaron, ¿no? Pero en el caso de Díaz-Canel, ¿qué poder tiene Díaz-Canel? Díaz-Canel no tiene ningún poder. En Cuba el poder lo tiene una élite militar. Después yo diría que vendría el Partido Comunista y después todas estas supuestas instituciones civiles que sabemos que sencillamente son poleas de transmisión del poder de esa élite militar. Entonces, ese es el punto número uno de este documento. ¿Cómo desconocer ese poder dentro de Cuba? Yo creo que el primer punto es uno de los... A nivel de ciudadano, ¿cómo desconocerlo? Uno de las palabras que marca el documento, el título del documento, que es desobediencia y rebeldía. Yo creo que la desobediencia es ese primer paso para desconocer ese poder. El régimen tiene toda una cadena cadenas para mantener el control y la represión. Los llamados CDR, las llamadas organizaciones de masa, las brigadas de respuesta rápida, o sea, todas estas organizaciones que ellos tienen que simplemente son brazos represivos. Y a mí me parece que el primer paso que puede hacer cualquier ciudadano para desobedecer a este régimen, y a la vez eso implica desconocerlo, es no participar de esos mecanismos que tiene el régimen. El régimen hoy en Cuba se mantiene mediante la represión y el control. En Cuba ya no hay ideología, ya no hay, como decíamos al principio del programa, ningún tipo de mística revolucionaria ni nada que se le parezca. Que por cierto, no era propia. No, claro, todo esto son copias que ellos van trayendo de otros modelos que se han implantado y que les ha funcionado, ¿no? Pero en el caso actual, las personas que están dentro del propio sistema se mantienen simplemente por oportunismo. Y me parece que ese mensaje le tiene que llegar al ciudadano cubano. Deje de participar en todos estos mecanismos de control y represión y pase al lado de los ciudadanos que desobedecen un régimen que es ilegítimo y un régimen que es responsable de la miseria que se está viviendo. Yo creo que ese es un mensaje muy claro que tenemos que comunicar desde la oposición y discúlpame, siempre cuando digo oposición me refiero a lo mismo, al exilio que a la oposición interna. Sí, porque eso es algo que le ha dolido al castrismo siempre, y es que el exilio, tanto como la oposición interna, siempre han encontrado las maneras de acoplarse y de trabajar en conjunto, a pesar de toda, y valga la palabra, cizaña que el régimen castrista siempre está sembrando entre uno y otro. Pero yo te digo, ¿cómo llevar este mensaje a la población cubana cuando todos los medios de difusión están en manos del régimen? Esa es una pregunta fundamental en todo esto. Hace unos días hablábamos sobre las posibilidades que hay por parte de la oposición de llegar al pueblo cubano. Y realmente son muy limitadas. Y en ese sentido sí necesitamos la ayuda, y por eso lo hemos estado ratificando en muchos foros y en cualquier entrevista. Sí se necesita la ayuda de gobiernos amigos, como en este caso el gobierno de los Estados Unidos. Cuando empezó Radio Martí en los años 80, el papel que jugó fue fundamental, en un momento donde estaba colapsando todo el bloque comunista y donde el bloqueo de información del régimen hacia el interior de la isla era total. Radio Martí rompió esa barrera y empezó a transmitir las informaciones que ocurrían dentro de la isla. Había un feedback entre el exterior y Cuba. Me parece que ahora, analizando el nuevo escenario que tenemos con respecto a las tecnologías, la plataforma que llama a gritos para usarse es Internet. Y me parece que el gobierno de los Estados Unidos pudiera dar una invaluable ayuda al pueblo cubano, si puede ayudar a que aumente esa conectividad. Y Albertini, quiero enfatizar algo. Yo en lo particular no creo que esa conectividad debe darse a través de esa supuesta empresa que existe en Cuba que se llama ETEXA. Yo creo que esa conectividad debe darse con el mismo concepto que se dio Radio Martí. O sea, a pesar del régimen, se dio Radio Martí y después TV Martí, que no ha podido tener no se puede ver, pero ahora está llegando por otras vías. Pero a pesar del régimen, que exista esa señal de y Antonio, yo te señalaría que a pesar de la tecnología de la Internet, la radio es muy importante.
La radio sigue jugando un Porque factor. la minoría del pueblo de Cuba es la que tiene acceso a la internet, a los teléfonos celulares, es una minoría, pero la radio en Cuba es de punta a... La radio tiene, Desde se Maicí, escucha mucho, sobre todo en el campo. en Cuba entera. Es una cultura. Cuba tiene una cultura radial inmensa. Y yo he notado que últimamente lo que es las transmisiones de Radio Martí no tienen la fortaleza que tenían antes. Yo creo que eso es Eso un sería, elemento a pesar de lo que tú dices, la radio debían reactivarla, potenciarla a niveles superiores. Todas las vías de comunicación que existan, Albertini, deben ser reforzadas, porque el régimen, uno de los principales objetivos que tiene siempre es aislar al cubano, que el cubano no tenga la información necesaria. Entonces creo que es vital que esa información fluya, y es vital, y por eso me refería a Internet, porque Internet sí da también la posibilidad de interacción. No, ok, pero la radio Sí, no, también de acuerdo, es un de elemento acuerdo. más. Y es lo que tú dices, para los campos de Cuba, para el interior de Cuba, la radio Sí. es la que se escucha. La capital, algunos lugares específicos, es la que tiene la internet, el teléfono inteligente, pero no es la gran población. No, pero en ese sentido, te digo, van parejos, van paralelos los caminos, ¿no? En la capital, mucha juventud tiene teléfonos inteligentes, y eso facilita no solamente recibir la información, sino también generar la información e interactuar. Yo creo que es un nuevo elemento que hay que tomar muy en cuenta. Yo te preguntaría algo. La historia no se detiene. A pesar de Castro, de los Castro, a pesar de quien sea, la historia no se detiene. Tú, como observador, analista que eres de estas situaciones, ¿ves fisuras en el aparato tanto burocrático como militar del régimen a niveles intermedios e inferiores? Mira, los cambios que han ocurrido en Cuba, o los pequeños pasos que se han dado en Cuba, son a pesar del régimen. Y ese a pesar tiene que ver con que tanto el empuje de la población, del cubano, como las personas que están constituyendo esas estructuras de esas instituciones que tiene el régimen, se van dando cuenta, ya perciben y sienten que aquello no va hacia ningún lugar. O sea, yo creo que eso es fundamental, y es parte de este mensaje que te decía, que tenemos que dar. Y por eso me parece que hay que trabajar tanto en el tema este que hablábamos anteriormente de la información, de la desobediencia. Yo creo que eso es fundamental también, mandar ese mensaje. Y sobre Algo todo, como las teorías gandianas. sí, yo creo que tienen características distintas también. No todos los países claro, no tienen todos, las mismas las mismas características. características. Pero en este momento, uno de los puntos que hay que trabajar, primero, es ese mensaje. Segundo, que la comunidad internacional ejerza presión sobre el régimen. Porque hay que tomar en cuenta que estos regímenes no tienen moralidad ninguna. Para ellos, como hablábamos, el único objetivo es mantener el poder. Y ellos solamente han manifestado algún tipo de respuesta cuando la presión realmente la sienten. En ese sentido, uno de los puntos del documento también es que se enfaticen las presiones económicas, políticas y judiciales, no solamente a nivel de sistema, no solamente a nivel de régimen global, sino con nombre y apellidos, como mismo está ocurriendo en el caso de Venezuela, en Nicaragua también. Yo creo que existen más que pruebas para procesar a Raúl Castro, para procesar a Ramiro Valdés, para procesar a algunos de estos personajes, a sus herederos también, porque ellos están siendo parte de todo el proceso ese de corrupción Y para mantenerse en el usufructuando poder. esas fortunas malavidas Exactamente, ese que punto. han salido del trabajo del pueblo cubano. No, no solamente del trabajo, también han participado en drogas, han participado en tráfico de armas. Recordemos todo el más reciente suceso que ocurrió con el barco aquel coreano. Hace unos días el expresidente Martinelli denunciaba las amenazas que sufrió por parte de Raúl Castro para tratar de contener aquel incidente. Entonces, otro de los puntos del documento es eso, las sanciones que tienen que existir sobre estos individuos. Y otro elemento en el que creo que tenemos que ser también muy enfáticos de este texto es la forma de lucha o la estrategia de lucha.
muy similar a lo que ha ocurrido en Venezuela, donde después de un largo proceso donde alguna parte de la oposición creyó que podía, mediante herramientas democráticas, sacudirse y tirar ese sistema, esa dictadura que se ha creado en Venezuela del castrochavismo, después se han dado cuenta que no funciona. Sin embargo, eso le permitió a ellos ganar tiempo, maniobrar políticamente, y todavía lo intentan hacer. Me parece que en el caso cubano no debemos ya a estas alturas seguir cayendo en esos errores. Es evidente que las herramientas democráticas, como el voto, no funcionan cuando los regímenes tienen el nivel de control y tienen este tipo de ética del poder por el poder. No funciona. Y en ese sentido, por eso el título del documento de desobediencia y rebeldía. Como único se tiran estos regímenes es una presión interna feroz, el régimen al borde del abismo, y una presión externa. Entonces ahí sí van a tener que ceder el poder, y como le decía el muchacho aquel a Ortega cara a cara, en una locución que a mí me pareció genial: estamos aquí nada más para hablar de cómo usted se va a ir. Yo creo que esa es la lógica que este joven sintetizó tremendamente. Yo creo que esa es la lógica con la que hay que tratar estos regímenes. Pero este mensaje ustedes también se lo están haciendo llegar de cierta manera, y insisto en esto, a los cuadros intermedios de la burocracia y de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, por eso mencionamos. Y digo Fuerzas Armadas separándolas de los órganos represivos. Por eso mencionamos la importancia de los medios de comunicación. Porque también hemos estado desde hace un tiempo en una campaña que titulamos Más Castrismo para qué. Y Más Castrismo para qué tiene que ver con que el apellido tiene ya nuclea todo lo que significa este sistema totalitario. En Cuba evidentemente hay personas que están en esas instituciones, pero no han estado implicados en actos de violaciones de derechos humanos, visibles, ¿no? Son parte de esa estructura, pero que tienen que en un momento determinado desobedecer y desmarcarse del régimen. Y eso se ha visto a lo largo de la historia. Hay momentos donde ese policía no reprime como se supone que debe hacerlo, ese individuo que tiene que hostigar a la persona no lo hace de la forma que se la había ordenado. Ya está pensando en él y en su futuro. Exactamente. Entonces yo creo que eso, por supuesto, es un mensaje que hay que enviar, y todas las personas que están implicadas dentro del régimen tienen que tener muy claro que si siguen ahí van a seguir del lado perdedor. Pero ese mensaje, Albertini, tiene que ser un mensaje mandado con decisión, mandado con fuerza, mandado con garra, para que los represores sientan que se van a quedar solos y que van a tener que pagar por esos actos. No creo que se puede luchar frente a un régimen de este tipo hablando, murmurando, queriendo ser políticamente correcto, no lanzar toda esa rabia, por llamarlo de alguna forma. Incluso falseando la historia. Exactamente, o sea, creo que aquí hay que ser determinado, y la historia misma reciente. Los otros días hablábamos con unos venezolanos que yo en lo particular admiro mucho la actitud que ha tenido el presidente Uribe, porque ha sido una voz con una determinación total para enfrentarse a la FARC y a esa izquierda rancia que existe en este caso en Colombia, y me parece que esa es la actitud que hay que tener. Ahora yo te pregunto algo, Antonio Rodilli. ¿Cómo es un día a día de tu vida dentro de Cuba? Es difícil, y es difícil principalmente porque Cuba, el escenario cubano está envuelto en la estupidez. O sea, es un país donde uno está luchando contra un régimen que, si tú me pides que lo refiera brevemente, yo diría cinismo y estupidez. Un país donde nada funciona, un país donde se desmorona a pedazos, y un país entonces donde uno tiene que estar lidiando con una seguridad del Estado que son individuos marcados por la estupidez. Eso es muy difícil, Albertini, porque llega un momento que la paciencia... O sea, que hablando en buen cubano te hacen la vida imposible. Sí, intentan, lo hacen, pero llega un momento que a uno se le va acabando la paciencia. Porque claro que tenemos que participar en la lucha cívica no violenta, y hasta ahora lo hacemos así, pero créeme que la paciencia se acaba con personas que son tan idiotas.
O sea, no es fácil lidiar con la idiotez. Tú te has convertido en uno de los líderes más prominentes de la oposición cubana, reconocido dentro de Cuba y fuera de Cuba. Eso conlleva un enorme peligro. Y hay otra pregunta que me veo obligado a hacerte. ¿Temes por tu vida física? ¿Hay amenazas contra tu vida? Mira, hacer oposición en este tipo de regímenes llega un momento que se parece un poco a esto de los deportes extremos, ¿no? Tú sabes que estos deportistas que escalan en montañas y todo, llega un momento que se acostumbran a un nivel como de adrenalina. Están muy inteligentes. Y entonces llega un momento que uno se empieza a acostumbrar a ese nivel de adrenalina y solamente tiene momentos de descanso. Por ejemplo, cuando estamos aquí en Miami... Pero es un riesgo. Es un riesgo, pero te digo que te acostumbras. Un accidente, lamentablemente una enfermedad, te acostumbras. una hospitalización te puede costar Sí lo la es, vida. y no solamente de nosotros, sino de nuestras familias. Hace unos meses atrás mi madre cayó enferma y yo no la pude llevar al hospital. Simplemente por eso, porque sé que si la llevo, una persona mayor, casi 80 años, me van a inventar que se enfermó de esto, que apareció aquello, y cuando viene a ver mi madre no sale con vida del hospital. Me hace pensar de la manera que Laura Pollán murió. No, completamente, completamente. En el momento que un opositor, y no solamente los que tienen más visibilidad y más liderazgo, en los últimos tiempos muchísimos activistas han muerto en los hospitales cubanos. Y han muerto porque entran por una razón y a los 2 o 3 días supuestamente aquello se complica. La impunidad total y muertos. completa y la complicidad de las autoridades médicas. Y lo otro que ocurre, Albertini, no hay ninguna entidad que tenga independencia. Entonces, quienes lo van a atender, quienes después van a hacer una autopsia, o sea, todos son lo mismo. Y están completamente controlados por la seguridad del Estado. Regresas a Cuba pronto. Sí. Se impone una pregunta, Antonio. ¿Eres optimista con el futuro de Cuba? Yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista porque el régimen está cansado, el régimen está agotado. Quienes están ahí no tienen ningún ímpetu. Y del lado de acá sí hay unos deseos de libertad. ¿Habrá tremendo. herencia neocastrista? Ellos lo están intentando, y lo están intentando fuerte. Y te pregunto, ¿tú crees que históricamente la habrá? No, yo creo que no. Yo creo que nosotros los vamos a derrotar. Yo creo que ellos se saben también que penden de un hilo, y es que por eso están actuando de la forma que están actuando, tan represiva y tan controladora en los últimos tiempos. O sea que tú piensas que van a desaparecer completamente y que una María la Castro, por ejemplo, no tendrá vida política en el futuro. Ellos quieren eso, pero nosotros tenemos que leer la historia, leer lo que ha pasado en los ex países comunistas de la Europa del Este, y en esos países donde quedaron, estas élites quedaron vivas y teniendo cierto control, no hubo un tránsito a la democracia. Mi querido Antonio Rodiles, se nos acaba el tiempo, es necesario otros programas más. Sí. Esperamos volvernos a ver pronto. Bueno, muchas gracias. gracias Por haber muchas comparecido gracias, hoy aquí. Muchas gracias. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. De nostalgia, son 3 décadas de destierro.